Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo tema del Congreso Vocacional Online de los hijos y las hijas del Fiat. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes este tema tan especial, titulado Jesús el primer consagrado. Pero yo quiero presentarles a dos hermanas que nos van a acompañar para profundizar en este tema tan hermoso. Les presento a la hermana Patricia y les presento a la hermana Joana y ellas se van a presentar. Mi nombre es hermana Patricia, soy de votos perpetuos, ya llevo 13 años de vida religiosa y estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes y compartiendo. Bienvenidos. Hola, yo soy la hermana Joana. Llevo en la comunidad 4 años. Llevo más de un año de ser la esposa de Jesús. Me casé con el más bello de los hombres. Estoy muy feliz y también felices de estar aquí. Esperamos que todo sea para la gloria de Dios y para el bien de sus almas y aprovechen. Esto no se ve todos los días, así que prepárense porque hay muchas sorpresas para ustedes. Bueno, yo me presento. Yo soy el hermano Juan Esteban del Instituto Masculino. Llevo 10 años felizmente consagrado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para iniciar con este tema tan hermoso, vamos a hacer una oración. Vamos a meternos en la presencia del Señor. Les invito a que ustedes ahí en sus casas, ustedes que nos están viendo en estos momentos, también vivan este momento con mucha alegría, con mucho gozo, para que el Espíritu Santo los ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, nosotros queremos tocar un tema que lleva tu nombre glorioso. Nosotros queremos hablar de ti. Pero para hablar de ti, tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, nuestras propias fuerzas no nos ayudan. Por eso envía tu Espíritu Santo a nosotros que vamos a hablar de ti y a estos hijos tuyos, estas hijas tuyas que nos van a escuchar, que te escuchen a ti, Señor. Háblales a lo más profundo del corazón. Si así tú lo quieres, en este mismo congreso después, llévalos al desierto y háblales a lo más profundo del corazón, que ellos puedan experimentar el gozo de saber lo que es seguirte, lo que es responderte con alegría, haciendo la voluntad de Dios, buscando solo su gloria y la salvación de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperemos que se gocen este tema tan hermoso. Vamos a iniciar. Bueno, y para hablar de la historia de la vida consagrada, pues debemos hablar del origen, del principio, del primero, que es Dios. Ese Dios hecho carne, ese Verbo eterno que tomó nuestra condición humana, que se hizo uno de nosotros para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir la misión para la cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Y vemos, pues en la palabra de Dios, en Lucas 2:22, que cuando se cumplió el tiempo de purificarse, Jesús fue presentado al templo, fue presentado ante el Señor, según la ley de Moisés, que dice que todo primogénito varón será consagrado al Señor. Consagrado, separado totalmente para Dios. Consagrado es hacer sagrado, entregarse totalmente a algo o a alguien. Y pues, en su mismo nombre lo decía, Cristo viene del hebreo Mesías, que quiere decir ungido. En el pueblo de Israel eran ungidos aquellas personas que eran elegidas por Dios para una misión, como reyes, sacerdotes. Jesús es el ungido del Padre, es el enviado a restaurar, a instaurar en esta tierra el reino de Dios. Y pues es muy lindo, maravilloso contemplar pues esa persona de nuestro Señor Jesucristo, que no solo viene a esta tierra
pues a redimirnos, a pagar por nuestros pecados, a salvarnos, sino que pues también esa encarnación tiene otros fines. Lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 458. Nos dice que, en primer lugar, el Verbo se encarna para mostrarnos ese amor tierno y misericordioso del Padre. También se encarna para ser nuestro modelo de santidad, para hacer ese camino por el cual debemos caminar, ese ejemplo que debemos seguir, para ser, sí, a quien debemos imitar. Tercero, nos dice que se encarna para hacernos hijos de Dios, para darnos esa adopción filial con el Padre, con Dios su Padre, que es nuestro Padre. Y pues todos nosotros hemos sido también presentados al templo cuando éramos muy pequeños. En el bautismo, en este maravilloso sacramento, se nos da esa adopción filial. Nos hacemos hijos de Dios y también nos consagramos exclusivamente para Dios. Nos hacemos pertenencia de Dios. Esto es maravilloso. Por eso todos los cristianos católicos debemos ser una prolongación de la vida de nuestro Señor. Debemos reproducir la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Pero pues de entre su pueblo santo, el Señor siempre ha suscitado vocaciones, llamados, y ha llamado hombres y mujeres para que le sigamos más de cerca, para que nos identifiquemos con Él, para que nos unamos a Él, para que lo tengamos a Él como nuestro amor absoluto y le entreguemos radicalmente nuestra vida. Pues obviamente para amarlo a Él, pero también para amar a los hermanos, para darnos en bien de la iglesia. Y pues es hermoso ver también esa consagración pues de cara a Jesús, que es nuestro modelo. Vemos ese Jesús que nunca nos pide algo que Él ya no haya realizado. Él nos deja un ejemplo para que sigamos sus pasos, como dice el apóstol San Pedro. Entonces, Jesús nos propone esos consejos evangélicos, esa forma más radical de vivir consagrados al reino de Dios. Jesús es el primer obediente. Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, baja del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado, del Padre. Jesús es un apasionado por la voluntad del Padre y es hermoso porque ese es su gozo, esa es su alegría. Por eso al entrar al mundo dice: he aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad. Me has preparado un cuerpo y yo te digo que aquí estoy. Lo vemos pequeño, a los 12 años se le pierde a la Virgencita, a San José, pero por estar en el templo hablando con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas. El niño Jesús inquieto, por encontrar esa voluntad del Padre, por encargarse de ese plan, de esos asuntos de su Padre Celestial. Y así vemos la vida de nuestro Señor, su anhelo más profundo, el pan, su alimento, es hacer la voluntad de aquel que lo ha enviado. Por eso ora, por eso se va al monte, por eso sube a preguntarle a Dios qué es lo que quiere de él en cada instante. Y pues esa también es nuestra vida. Nosotros hacemos un voto de obediencia, porque queremos que nuestra voluntad esté unida totalmente a la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros. Pero no es una obediencia como presionada, no, porque Jesús también es nuestro modelo de libertad. Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Lo hacemos por amor. Morimos a nosotros mismos, a nuestro querer, pero por amor a Dios, porque queremos unirnos totalmente a su querer. Vemos a Jesús también pobre. Él lo había dicho en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en Jesús se cumplen todas las bienaventuranzas. Él es el primer pobre. Siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Nace en un humilde portal de Belén. Vemos incluso en ese pasaje de la presentación en el templo que presentan la ofrenda de los pobres. Dicen que eran 2 tórtolas o 2 pichones y que era la ofrenda de los pobres. Vemos a Jesús viviendo en una casa humilde en Nazaret con lo necesario. Lo vemos trabajando con sus manos como carpintero,
También en su vida pública dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Incluso pues tampoco tenía mucho dinero en sus bolsillos, porque manda a Pedro a que saque la moneda dentro de un pez para pagar los impuestos. Y vemos que muere finalmente desnudo, sin nada, para enseñarnos esa vida de despojo, para enseñarnos que no se necesitan tantas cosas superficiales para ser felices, que Dios es el tesoro donde debemos poner nuestro corazón, porque pues realmente hay que buscar el reino de Dios y todo lo demás se nos irá dando por añadidura. Entonces esa es nuestra pobreza, por eso nos sentimos dichosos al imitar a Jesús pobre, al no necesitar tantas cosas superfluas y quedarnos con Dios, que es nuestra única razón, que es nuestro único motor para vivir. También vemos a Jesús, pues, casto, y es precioso. Me parece hermoso contemplar en Jesús ese modelo en el campo afectivo. Jesús tiene un corazón humano, un corazón lleno de sentimientos, de emociones. Jesús se alegra, Jesús perdona, Jesús se conmueve, Jesús comprende, Jesús tiene amigos, Jesús ama a su familia. Jesús llora, Jesús abraza a los niños, Jesús toca a los enfermos, Jesús acoge a los pecadores, pero con un corazón limpio, con un corazón libre, con un corazón totalmente de Dios. Y ese es nuestro llamado también. Nosotros hacemos un voto de castidad, no para dejar de amar, no, para amar a todos con el corazón de Jesús, para amar a todos en libertad, para amar a todos con esa limpieza de corazón, porque dice las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la vida consagrada también es un anticipo del cielo. En el cielo seremos como ángeles. Nadie se casará, todos amaremos y seremos como ángeles, ¿cierto? Gustando de esa presencia de Dios. Nosotros adelantamos ese cielo al tener a Dios como ese esposo de nuestra alma, al casarnos con ese hombre que es Dios, que es Jesús y que nos llena totalmente. Entonces estamos llamados, pues no a poblar la tierra, pero sí a poblar el cielo, porque también somos padres y madres de muchas almas. Y pues también por último vemos a Jesús humilde, el que se anonadó a sí mismo, el que tomó la condición de esclavo, el que pasó como uno de tantos, el que nos dice que nos enseña a ser mansos y humildes de corazón, el cordero que enmudecía mientras lo azotaban. Vemos a Jesús en la Eucaristía que se queda con nosotros pequeñito, indefenso, en ese pedacito de pan. Ese es el ejemplo para nosotros también dejar tanta vanidad, tanto amor propio, tanto orgullo, para lavar los pies de los demás, para entregar nuestra vida, para salir de nosotros, para darnos. Por eso, pues nosotros también hacemos una promesa de humildad, tratando de imitar a ese Jesús humilde, obediente, casto, pobre. Pero pues no solo Jesús, también tenemos un modelo precioso que el mismo Jesús nos dio al pie de la cruz, y es nuestra mamá, la Santísima Virgen María. María también es la primera consagrada, el modelo de consagración a Dios. María, la humilde, he aquí la esclava del Señor. María, la obediente, que se haga en mí, Señor, lo que tú quieres, aquí estoy. María, la pura, la casta, que entregó su cuerpo, su alma, su ser totalmente a Dios, la llena de gracia, por quien nos vino Jesús. María, la pobre, que vivió sencilla, escondida en su casa, haciendo los deberes de madre, en las ocupaciones domésticas, que nunca quiso grandezas, pero que Dios, al ver su pequeñez, la exaltó. María también es nuestro ejemplo. La vida consagrada, pero pues especialmente, pues cierto, también como nosotras como mujeres, es una prolongación. Nuestra vida ha de ser una prolongación de la Virgen María, de la obra de la Virgen María, de la obra del Señor en la tierra. Y pues con la Virgen, San José, y de ahí para adelante todos los santos, los podemos ver en ellos ese reflejo, ¿cierto? Fueron ese espejo de Dios para los hombres, dejaron pasar la gracia de Dios y fueron esos cristales que dieron luz y esperanza a tantas almas. Entonces,
Pues sí, o sea, esa es como la invitación también. Es vivir radicalmente el estilo de vida de Jesús, primer consagrado, apasionarnos por la gloria del Padre, por hacer su voluntad, que al fin y al cabo es lo que nos va a hacer plenos y felices en esta tierra. Cumplir la misión para la cual el Padre nos ha enviado, cumplir ese sueño de Dios, ese proyecto que tuvo con cada uno de nosotros. Muy bien, para hablar de Jesús primer consagrado, yo quise basarme en una cita bíblica que habla de los que están siguiendo a Jesús, el primer consagrado, es decir, de los apóstoles, de los que están aprendiendo a consagrarse a Jesús, de los que están aprendiendo a servir al reino de los cielos, a donar su vida entera al servicio del Padre amoroso, la gloria de Dios y el reino de los cielos. Y por eso quiero basarme en una cita bíblica que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Es después de la intervención que tiene Jesús con el joven rico. Y es la intervención que tiene el apóstol San Pedro con Jesús. A mí me ha gustado mucho porque precisamente como este congreso titula "Y dejándolo todo, le siguieron", pues esto nos ayuda a profundizar un poco más en ese seguirle, en ese cómo seguirle, en ese cómo consagrarnos a Jesús. Entonces, quiero compartirles precisamente lo que dice el apóstol. Eso está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, los versículos del 27 al 30. Y dice así: Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo: Os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pues muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra de Dios. Me encanta este texto bíblico porque es una pregunta que cualquier persona que está siguiendo al Señor también le ha llegado a hacer en algún momento de sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy hermoso, mostrando la misma humanidad de nosotros, los que seguimos al Señor. Pero esta pregunta es hermosa porque sale después de que los apóstoles fueron testigos de cómo el Señor hablaba con el joven rico, que es todo lo contrario. Suena muy doloroso, porque el texto bíblico, Mateo 19, versículos 16 en adelante, pues nos dice que Jesús se encontró con este joven rico. Así pues, lo titulan las Sagradas Escrituras. Puede ser también un adulto rico, puede ser, pero yo me baso en lo que dice aquí, ¿cierto? Y dice que mirándolo con misericordia, lo amó. Y así es como inicia el llamado. Entonces el Señor, cuando ve a ese joven rico, pues al ver esa mirada de Jesús, una mirada que penetra todo, una mirada que nos permite vernos cómo somos delante de Dios, este joven como que siente algo impresionante y le hace esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús obviamente trasciende todo hacia su Padre amoroso y dice: ¿por qué me llamas bueno? Cuando el único bueno está en los cielos.
Ahí le está dando lo que nuestros primeros padres le quitaron al Padre amoroso. Y así es como Jesús, el que está educando a los que se van a consagrar al reino, les dirige la mirada, les dirige el corazón al Padre amoroso, el único bueno, el único. Es decir, el único que puede determinar qué es bueno y qué es malo. Lo que hicieron nuestros primeros padres fue querer ser tentados por el enemigo como dioses, los que pueden decir qué es bueno y qué es malo. Entonces ya Jesús primero los está centrando en Dios, porque esa es la esencia de la vida consagrada. Tener la mirada totalmente en Dios, sobre todo la mirada del corazón, ¿cierto? Entonces es algo muy hermoso porque Jesús empieza así, ¿cierto? Y obviamente ya le responde, bueno, si quieres ganar la vida eterna, cumple los mandamientos. Y esto es lo que a mí me gustaría también decirles, porque muchas veces nosotros nos conformamos solamente con ser buenos, es decir, con no hacer mal a nadie, con cumplir los mandamientos. Para mí, una de las primeras reglas del discernimiento vocacional es participar de la Divina Eucaristía. Y obviamente, este mandamiento es el tercero, ¿cierto? Santificar las fiestas. Cuando uno participa de la Divina Eucaristía, cuando uno ya está entrando en el templo, uno ya se está preguntando, o su alma como que se pregunta, ¿yo estoy cerca de Dios? Uno, ¿por qué se hace pregunta? Porque uno piensa en comulgar. ¿Será que yo puedo comulgar al Señor? Porque solamente podemos comulgarle quienes estemos en gracia de Dios. Entonces uno ya está mirando la cercanía o la lejanía de Dios con solo entrar al templo. Y por eso, pues santificar las fiestas, ir a la Eucaristía, para mí, y yo digo que para todo cristiano, es una regla de discernimiento vocacional. Porque si uno no está cerca del Señor, uno como pretende seguirlo. Uno tiene que primero saber quién es Jesús. Muchas veces escuchamos expresiones, yo quiero ser como Jesús, pero ni siquiera leemos el Evangelio, donde nos narra los hechos y las palabras de la vida de Jesús. Decimos conocer a Jesús, pero ¿qué Jesús conocemos por ahí? Si ni siquiera vamos a la palabra de Dios. Otra segunda regla para el discernimiento vocacional. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no dejamos que el mismo Dios nos instruya, ¿cómo vamos a pretender decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo estoy haciendo lo que Dios quiere, yo estoy actuando como Jesús. Para mí es importante la Divina Eucaristía, entonces también estar en gracia de Dios, la lectura de la palabra de Dios y pues también tener ese consuelo, esa guía de la Santísima Virgen María, ¿cierto? Es algo muy hermoso y una oración muy profunda. Pero bueno, estando pues en el tema, pues no basta, como por decirlo así, no basta decir yo cumplo los mandamientos. Qué rico que todos cumplamos así sea el primero, porque si cumplimos el primer mandamiento ya cumplimos todos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, ya vamos a cumplir los demás. Pero si no lo amamos primero, pues ¿cómo vamos a pretender decir, yo me quiero consagrar al primer consagrado, a Jesús? Tenemos entonces que, bueno, vivir los mandamientos de la ley de Dios, pero el Señor, como ve en el corazón de este joven una inquietud vocacional, como ve en el corazón de este joven una inquietud muy grande, le dice, pero si quieres ser perfecto. Y a mí me encanta esta palabra porque nuestro Padre amoroso al pueblo de Israel, cuando hizo la alianza, les dijo, sean perfectos, como yo soy perfecto. Es un mandato. La perfección en el amor es la santidad. Entonces ya aquí Jesús está diciendo, pero si quieres ser santo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Pero primero le está invitando a desapegar su corazón de todo lo que no le deje volar libremente,
Por ahí dicen que el ave no vuela así esté amarrado a una cadena o a un hilito. No puede volar libremente. Y Dios nos creó para ser verdaderamente libres. Y esa libertad nos la quiere regalar nuestro Señor Jesucristo. Porque dice San Pablo, para libertarnos, Cristo nos dio la libertad. Entonces seguir al Señor, primer consagrado, es ser totalmente libres, desapegados de todo. Me enviaron a tal misión, a tal lugar, libre voy para allá porque no tengo compromisos con nadie más, sino solo con el reino. Entonces es una gracia muy grande poder seguir al Señor desapegado de todo, ¿sí? Pero resulta que este joven rico, no sé si lo pueda decir, pero yo lo voy a decir, como que le rompió el corazón al Señor, que le miró con amor y misericordia. Con amor le miró. Pero este joven rico se fue, se marchó del lado de Jesús entristecido. Ahí radica la infelicidad, negarle algo a Jesús, negarle lo que Jesús nos está pidiendo. Esa es la mayor raíz de la infelicidad. El mayor gozo que puede experimentar un alma es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que el Padre amoroso desde toda la eternidad ha deseado para todos y cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, que eso es una parte importantísima para el discernimiento vocacional, saber que Dios sí me está llamando precisamente a un estilo de vida consagrada, y yo, por eso el hermano Juan Esteban siente un gozo muy grande de ser consagrado al primer consagrado al Padre amoroso por el reino de los cielos. Yo elegí la castidad por el reino libremente. Es más, en pasajes anteriores Jesús les está hablando porque le hacen una pregunta sobre si el divorcio es lícito o no. Y pues Jesús ahí es donde dice algo que se dice precisamente en el sacramento del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces resulta que todos los que estaban ahí, los discípulos, le dicen, siendo así la condición del hombre, no conviene casarse, es muy difícil. Entonces Jesús les dice, no todos entienden esto, porque hay unos que nacieron eunucos, hay otros que los hombres los han hecho eunucos, y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Esa es la castidad consagrada. La virginidad consagrada es un voto que yo libremente, conscientemente y amorosamente realicé a mi Dios y mi todo, para tenerlo y gozarme de Él como mi única delicia. Y también como nos dice la palabra de Dios, haz del Señor tu delicia y Él te dará todo lo que pide tu corazón. Entonces por eso Jesús quiere que nosotros volvamos de nuevo la mirada a Dios, por eso quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos a escuchar el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es consagrarse al Señor, eso es ser consagrados al primer y verdadero consagrado a nuestro Padre amoroso. Es algo muy hermoso meditar la palabra de Dios, leerla tal y como ella misma nos habla, tener un corazón abierto de par en par, corazón limpio, porque solo los limpios de corazón verán a Dios, escucharán a Dios, sentirán a Dios, hablarán con Dios. Solo un limpio, un humilde, un sencillo de corazón entenderá el misterio más grande que es ser consagrado. Pero para eso necesitamos seguir los pasos del único y verdadero consagrado al Padre amoroso, como la hermana Joana nos expresaba en su intervención, porque Él es el ungido de Dios. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Qué rico que el Padre Celestial diga eso mismo de nosotros. Eso sería lo más hermoso que uno le pudiera regalar a Dios, que Él mismo nos diga a nosotros, tú te consagraste a mí, delante de todos, por proclamar mi nombre delante de todos. Yo digo, tú eres mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Es hermoso seguir a Jesús, primer consagrado. Y me encantó, por eso inicié con esta cita bíblica,
porque no es bueno que nos quedemos solamente con el joven rico que le dijo no a Dios, sino que vayamos a la vida de los que le dijeron fiat, sí, hágase, así como la Santísima Virgen María fue la primera y modelo de nosotros, muchos, sobre todo los apóstoles, y todavía muchos en el transcurso de los siglos, le estamos diciendo sí, hágase. Pero también le hemos dicho, nosotros, Señor, queremos estar a tu lado. Lo hemos dejado todo por ti, todo, Señor. ¿Y a nosotros qué? Y el Señor es donde saca esa respuesta amorosa. Y dice, yo les prometo que todo aquel que haya dejado casa, tierra, padre, madre, hermanos, por mi nombre, por mi causa, heredará 100 veces más. Y vuelve a repetir, en casa, tierra, padre, madre, hermanos. Y es algo hermoso porque yo estoy en una comunidad donde tengo una casa hermosísima que Dios me regaló, una familia hermosísima, un padre precisamente quien ha contado ese testimonio tan hermoso, iniciando este congreso, el padre Omar, un padre que me guía, que me ayuda a mantener mi mirada dirigida a Dios, una madre que está pendiente de mí, que ora por mí, hermanas, hermanos, yo estoy feliz, estoy gozoso, pero a nosotros no se nos puede olvidar algo muy importante, y resulta que en el pasaje, en el paralelo de San Marcos, de este mismo pasaje bíblico del joven rico, y de esta intervención de Pedro, Jesús agrega una cosa, heredará casa, tierra, padre, madre, hermanos, y persecuciones. Eso es algo que nadie puede olvidar, la cruz, nadie la puede olvidar, no podemos olvidarla. El Señor libremente ha dicho, el que quiera seguirme, Él a mí me dijo así, Juan, si tú quieres seguirme, si quieres, solo si quieres, es decir, si quieres ser perfecto, como le dijo el joven rico, y como los apóstoles que le respondieron que sí, si tú quieres venir en pos de mí, tienes que hacer algo muy sencillo. Y si quieren ustedes lo leen, está versículos anteriores en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús habla sobre las condiciones de seguirlo, ¿sí? Y Él dice, el que quiera venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero es importantísimo entender esto y tenerlo muy claro. A mí me gusta también hablar así porque es bueno que uno sepa que nos configuramos más perfectamente con Jesús consagrado cuando pisamos exactamente las mismas huellas que nuestro Señor Jesucristo pisó en esta tierra. Pobreza a la medida de Jesús, castidad a la medida de Jesús, obediencia hasta la muerte de cruz, humildad hasta rebajarnos hasta no más, hasta callar en un juicio injusto, porque nosotros no podemos desligarnos de esto tan esencial para configurarnos con el Señor. El seguimiento implica también persecución. Pero ¿cuántos santos no se han gozado porque han sido semejantes a su Maestro? Es más, algunos hasta se han humillado más porque dicen, yo no soy digno de ser humillado como mi Señor. Porque lo siguieron tan de cerca que se les olvidó su misma vida y la misma vida de Jesús se reflejó en los demás. El religioso, así como el sacerdote, así como la religiosa, como el consagrado, tiene que ser un hombre de Dios, que pertenezca a Dios y que haga pensar en Dios. Quería compartirles esto tan hermoso porque a mí me ha ayudado mucho a perseverar. Cuando uno le sigue, pues dando los primeros pasos, eso es algo muy rico. Uno dice, uy, ¿qué es esto? Hábito, y me pusieron anillo y capa y esto, y me voy consagrando y voy dando pasos con Jesús, mi Señor. Pero cuando uno empieza a ver persecuciones pues en honor a la verdad, en honor a las palabras del Señor, uno como que dice, uy, Dios mío, yo no medité en esto. Entonces por eso uno tiene que aprovechar en la casa. Empezar a obedecer a papá y a mamá, así de sencillo. Que yo ya soy muy grande, hermano, lo siento, pero es el cuarto mandamiento.
Honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga y abundante vida. Por eso, vive primero los mandamientos en tu casa si quieres discernir verdaderamente. Y precisamente en ese tiempo que estamos nosotros viviendo, que no podemos estar yendo para aquí y para allá, pues discernamos bien en nuestra casa. Vamos a estos canales de YouTube que nos permiten tener adoraciones ante el Santísimo. Vamos ante los templos que sí abren sus puertas y hagamos adoración. Vayamos al Señor, el verdadero director espiritual. Consíganse también personas que les puedan guiar, que les puedan ayudar, dar consejos. Por eso quisimos hacer este congreso, para que ustedes tengan luces, para que ustedes no se sientan solos en este camino de discernimiento. Por eso seguimos esta moción del Espíritu Santo, porque solamente es Él, el primer formador. Es Él el que inspira seguir al Señor. Es Él el que da las fuerzas para perseverar y ser fieles a lo que el Señor pide. Yo sí les pido de todo corazón, para ir terminando, enamórense de la palabra de Dios. Enamórense de la divina Eucaristía. Enamórense del Santo Rosario. Enamórense, sean delicados con sus almas, manténganla en gracia de Dios, para que puedan escuchar y ver a Dios. Los limpios de corazón verán, escucharán a Dios. Hermanos, que yo no sé si Dios me está llamando. ¿Por qué no lo sabes? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás viviendo con el Señor? Si estás cerca de Él, acércate a Jesús. No tengas miedo de iniciar esta aventura tan hermosa, esta aventura detrás del Señor, y dejar que la vida que implica el seguimiento del Señor nos muestre la mano de Dios en todo momento. Llevo 10 años de consagrado y nunca sé lo que es decir, tengo hambre. Llevo 10 años de consagrado al Señor y no sé lo que es andar sin nada, porque Dios nos invita a confiar en Él. Confiemos en Dios, acerquémonos a Él, porque en el Edén ese pecado de soberbia, de desobediencia se dio por una simple razón, porque se desconfió en el Padre amoroso. Y para eso vino Jesús, para volvernos a reconciliar con su Padre amoroso, para volvernos a sumergir en ese proyecto de amor. Es que Él nos creó con anhelo, con ilusión. ¿Por qué no le respondemos de la misma manera? Gocémonos en responderle al Señor. No tengamos miedo de dejar nada, nada, y sigamos al Señor. Dios les bendiga. Que la Santísima Virgen María les acompañe en este discernimiento. Están en nuestras oraciones y les pedimos que oren también por nosotros. Hay muchos de ustedes que yo sé que están ahí, nos están escuchando, que tienen la vocación, yo lo sé. Hay muchos de ustedes, pero no se da el paso. ¿Por qué? Porque no consideramos a Dios como el único bueno, porque nos da miedo de dejar todo, las riquezas, la familia, la casa, ¿sí? Porque no confiamos en el Padre amoroso. Esa es la sencilla razón. Confía en Dios y te darás cuenta todas las maravillas que Él ha realizado en ti y quiere seguir realizando contigo. Dios te bendiga. Soy la hermana Patricia, quiero compartirles parte de mi testimonio, de mi vida de entrega al Señor, unos poquitos años antes de entregar totalmente mi vida a Dios. Les comparto que llevo 13 años de vida religiosa perteneciendo a esta hermosa familia de los hijos e hijas del Fiat, y pues en este día donde queremos llegar a ustedes, tocar sus corazones, desde lo que somos, desde lo que tenemos, pues quiero en este momento compartir con ustedes la experiencia de vida, el llamado que Dios ha hecho en mí y cómo han transcurrido estos años, más o menos 13 años de vida de entrega total a Dios en una consagración, en mi consagración como esposa de Cristo. Bueno, digamos que en mi niñez, mi adolescencia, fue como una joven normal, una vida muy normal, muy natural,
Mi niñez pues fue como una familia bien, digamos, constituida por papá, mamá, un hermano, una hermana, y pues siempre encontré en mi familia un hogar unido, luchando siempre para salir adelante. A medida que pues transcurre el tiempo y entro al colegio, pues empiezo a tener ciertas experiencias de mundo, experiencias que me llevaron a alejarme mucho del Señor, porque aunque desde niña me inculcaron en mi casa, digamos que la misma juventud, el colegio, todo esto me lleva a tener experiencias afuera, de buscar seguridades, de buscar amor, donde realmente no lo iba a encontrar. Digamos que fueron experiencias que tocaron muchísimo mi corazón y mi vida, porque las tocaron, porque me di cuenta que eso me generaba vacíos en mí, y esto lo vengo a descubrir cuando tengo una experiencia fuerte de Dios. Digamos, tuve experiencias de estar en rumbas o de estar saliendo, compartiendo con personas, y a pesar de ser muy joven, pues muchos momentos los viví lejos de Dios. Cuando digo que esto tocó mi corazón es en el sentido negativo, porque con el tiempo me di cuenta que estaba muy alejada de Dios, sin decir que perdí mi fe o que nunca volví a la iglesia, no, creo que por gracia del Señor siempre me conservó como en esa línea. Es más, en momentos le llegué a decir a mi hermana, que ella pertenecía al movimiento de Lazos de Amor Mariano, le llegué a decir que ella era una fanática, y claro, con el tiempo cuando Dios me llama, pues es como si Dios me hubiera dado una cachetada, como pues mira, te estoy llamando a que te entregues totalmente a mí. Entonces transcurre este tiempo, saco grado, y en mis planes había otra cosa. Realmente no pensé desde pequeña ser religiosa. Yo realmente quise ser religiosa ya cuando había sacado grado. De pronto en noveno sentí una pequeña inquietud, que fue una religiosa al colegio, y me pareció que esa religiosa inspiraba muchísima paz. Pero por mí nunca pasó como ese deseo de que desde pequeñitica yo quiero ser monjita, quiero irme para el convento cuando esté grande. No, realmente en mis planes había, yo quería estudiar, quería trabajar para estudiar, yo había querido estudiar contabilidad, quería tener mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, pero Dios cambió todo. Yo me voy a vivir a Barranquilla y allí tengo una experiencia fuerte de Dios. En ese momento empiezo a entregarle poco a poco mi vida al Señor en un grupo laical, y pues empiezo a donarme. Pasa el tiempo de entrega en este grupo como laica, y después voy a un retiro de absoluto silencio, que lo dirigió Rodrigo. Algunos lo conocen, otros pues no. Él dirigió este retiro y fue en absoluto silencio. En ese día yo sentí que Dios me pedía a mí un llamado total para Él. Sentí que él ponía en mi corazón de renunciar absolutamente a todo y entregar mi vida a Él. Pues hablo con mis papás, tomo la decisión y me vengo a hacer la experiencia, hago la experiencia y me decido a entregar mi vida como esposa de Cristo. Han sido 13 años. Una de las cosas que siempre he compartido y que han llegado y que han tocado profundamente mi corazón es esa mirada profunda que Dios depositó en mí, el llamado que Dios me hizo, y que Dios a través de su mirada penetró lo más profundo de mi corazón, me hizo comprender que su presencia es viva, real, constante. Yo repito mucho una cita bíblica que me encanta, que es como un legado que he tenido en muchos años de mi vida espiritual, de mi caminar, y ha sido de Génesis 17, 1, 2, que habla: anda en mi presencia y sé perfecto. Para mí andar en la presencia del Señor es tener claridad sobre su mirada sobre mí. Y eso me ha dado la gracia, la fuerza para dar pasos en fe, para caminar, para cuando en momentos de dificultad, de prueba, de lucha,
pues es darme cuenta que su mirada amorosa, su mirada transformadora, su mirada penetrante me anima, me mira con misericordia, me impulsa a dar el paso que sigue. No les voy a decir que 13 años y que no hay dificultades, pues todo camino y más el camino del Señor implica cruz. Hay cruz, renunciar a cosas que nos gustan, renunciar a una familia, renunciar a unos amigos, renunciar a una carrera, pero esa renuncia que se hace se convierte en una donación total y es dejar algo en minúscula por encontrar a alguien, a ese alguien con mayúscula que planifica nuestra vida, que ya no es, digamos, no tiene tanta importancia como estas otras pequeñeces que son importantes, pero que al Dios mirarme y al Dios mirarnos, al ser sus esposas, al ser su esposa, pues me permite tener a Él, tenerlo como mi prioridad, como mi centro, como mi todo. Entonces cuando les hablo de cruz, claro, seguir al Señor, no les voy a decir que el voto de pobreza no es pues que vivirlo, porque es pobreza espiritual, es pobreza material y es un deseo constante de esa configuración con el Señor, vivir en esa obediencia, de negarme a mí misma, de hacer lo que me pide mi superior, de lo que constantemente se me pide, pero hacerlo desde el amor, la misma castidad que implica un amor por todos, no por una persona en particular. Entonces implica renuncia, implica entrega, pero que planifica, que me motiva, que todos los días me lleva a darme cuenta que no hay amor más grande que el amor del Señor. Y como dice San Pablo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fortaleza, Él ha sido mi fortaleza, Él ha sido mi motor, Él ha sido el que me ha dado realmente la felicidad en esta vida. No les puedo decir, yo digo que el Señor siempre se faja, Él nos da lo mejor, Él no se queda con nada, Él no escatima esfuerzo, Él lo da todo por mí, lo ha dado todo por mí, y mi deseo de consagrada es eso, de darlo todo por el Señor. La misma Iglesia dice que la vida religiosa es un anticipo de la vida futura. Entonces estoy llamada a eso y nosotros como consagrados estamos llamados a ser un anticipo de esa vida futura, que con nuestra vida, al ver una religiosa, al verme también y al ver a cada uno de los sacerdotes, de las religiosas, ustedes puedan experimentar que les transmitimos la vida eterna. Que nuestro deseo, claro, está en la santidad, que nuestro deseo es eso, ser un testimonio, que muchas veces nos falta y no caminamos y no nos decidimos radicalmente por el Señor, pero estamos en marcha. Y aunque muchas veces dar el paso con ampollas, es decir, cuando tenemos un dolor, cuando sufrimos, cuando nos cuesta, dar ese paso duele, pero si no lo damos, no llegamos a la meta. Entonces, a todos los que nos están viendo, a todos los que están acá con nosotros, pues los invito y los invitamos como comunidad religiosa a que si alguno en su corazón siente un deseo de consagrarse, de entregarse al Señor, no tenga miedo, vale la pena, es nuestra alegría suprema, Él planifica, Él no se queda con nada, que morimos a nosotros, como decía San Bernardo, entrar al convento es morir a mí mismo, pero eso vale la pena porque es ganar realmente esa vida futura y es algo que ningún otro amor, ninguna otra seguridad, otra persona puede darnos como lo da el Señor. Entonces si alguno, vuelvo y les hago la invitación, tiene en su corazón, quiere darle algo más a Dios, no quiere decir con esto que ustedes no le están dando a Dios lo que Él les está pidiendo, pero muchas veces Dios nos pide algo más y tenemos miedo a dejar cosas por no darle todo al Señor, que en lo profundo de nuestro corazón estamos sabiendo que nos llama, que nos pide dar una respuesta, hacer su voluntad. Entonces, bueno, eso es como en forma resumida, parte de mi vida. Soy muy feliz de ser la esposa del Señor, no me cambio por nada, es una alegría muy grande de todos los días poderme entregar a Él, poderme levantar y saber que soy su esposa. Entonces, bueno, lo comparto con mucha sencillez, espero que les haya llegado y de verdad,
toques en el corazón, los que sientan el llamado hacia el sacerdocio, la vida religiosa, los muchachos, los hombres, también aquellas jóvenes que tienen ese deseo profundo de darle algo más a Dios. Entonces, ánimo, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y andar en la presencia del Señor da plenitud, da felicidad y planifica nuestra vida. Dios los bendiga. Bueno, ya estamos llegando al final de este tema. Fuimos muy felices de estar con ustedes, de compartiendo nuestra experiencia, el tema, bueno, todo este momento. Los queremos invitar a que continúen en este evento, en este congreso que estamos transmitiendo hoy como comunidad de los hijos e hijas del Fiat. Y el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga. Y vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por llamarnos, por amarnos, por tenernos en este espacio. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escucharte, de poder hablar de ti, Señor. En esta tarde queremos pedir, Señor, que toques el corazón de todos los jóvenes, las personas que están escuchando y que se están uniendo y están unidas a nosotros en este día, para que ellos reciban las bendiciones que necesitan. Entonces, para que cada uno de estos jóvenes que sienten un llamado, un deseo de entregarse más al Señor, realmente a ti, Espíritu Santo, te pedimos que ellos realmente se lancen a dar un fiat a la voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejamos con la compañía también del Santísimo. Va a estar expuesto para que los que se quieran quedar en oración, pues Él los va a estar acompañando. Aprovechen. Que Dios los bendiga.